Estamos de vuelta en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto y hoy tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Ceballos, la doctora Madelaine Ceballos, quien hoy nos va a estar hablando de las enfermedades respiratorias ocupacionales. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias como siempre por la gentileza de cada invitación. Para mí, como siempre, un placer. En este día, enfermedad respiratoria ocupacional. ¿Cuáles son esos oficios que pueden condicionar el desarrollo de padecimientos pulmonares? Entonces, hay actividades humanas que ponen en riesgo la salud respiratoria. Así es, ¿Sí? Correcto. Bueno, pues entonces vamos a conversar en el día de hoy y ustedes, amigos, tienen la oportunidad pues de llamarnos al 809-682-9850. Esa es la línea local a nivel de la República Dominicana, 809-682-9850, sobre el tema del día de hoy y todo lo relacionado a la vía respiratoria. O sea, cualquier pregunta ligada a neumología, usted siéntase en la libertad de llamarnos. Asimismo, los que están fuera del país, 833-380-0062. Doctora, cuando hablamos de enfermedad respiratoria ocupacional, para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la idea que debe tener en cuenta? Bueno, se define como el daño que se produce en los pulmones a consecuencia del oficio que realiza un ser humano, la labor que desempeña en la vida, su profesión. En este lugar de trabajo pueden haber partículas, pueden haber contaminantes específicos, sustancias químicas, gases, humo, los cuales al ser inhalados desencadenan una serie de procesos inflamatorios en la vía aérea de este paciente, pero también en los pulmones, en la pleura, que pueden condicionar el desarrollo de múltiples manifestaciones clínicas y enfermedades, como cuáles, por ejemplo, el asma ocupacional, que es de todas ellas la más frecuente. Existe una condición que se llama asma ocupacional. Claro, en los ¿Y qué diferencia hay entre, o sea, primero, qué es el asma? ¿Qué es el asma, doctora Ceballos? Muy bien, la definimos como una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, que puede tener múltiples causas, múltiples etiologías. Y se considera que realmente es multifactorial. Puede tener un sustrato genético, puede tener un sustrato medioambiental adquirido. En este caso, cuando hablamos de asma ocupacional, estamos hablando más bien de un síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea, que no es otra cosa más que la inflamación de las vías aéreas de este paciente a consecuencia de la presencia de partículas, de cuerpos extraños. A diferencia del asma convencional, el asma sabemos que es una enfermedad para toda la vida, que no se cura. Sin embargo, el paciente que tiene asma ocupacional, al cesar o al prescindir de este trabajo, al limitar la exposición, puede mejorar bastante y puede desaparecer. O sea que cuando lo botan de ese trabajo, el tipo se sana. Se puede sanar. O sea, cuando él se sale del ambiente donde le está provocando este proceso inflamatorio en la vía siempre y cuando todavía no hayan cambios que hayan afectado como tal que no la arquitectura del pulmón y todavía esté en una etapa temprana que sea reversible. Entonces, ese es un ejemplo de Mauri, perdón, cuando lo votan no, cuando por recomendación médica. Claro, prescinde de ese trabajo. Una certificación. O lo cambian de área. No. O lo cambian de área, puede ser. Que lo cambien de claro. Sí, pero si lo votan también. Claro, muchas veces la gente se da cuenta, mírame, todo obra para bien, me votaron y me sané. Entonces, figúrate de esa realidad. Usted ha hablado, doctora, de que dentro de las enfermedades respiratorias ligadas a nuestro trabajo está el asma ocupacional. ¿Existen otras enfermedades? Claro que sí, tenemos también la rinitis ocupacional. Muchos de los pacientes que están en un área de trabajo donde hay una gran cantidad de polvo, incluso los aires acondicionados que no reciben mantenimiento adecuado, se saturan de polvo, de contaminantes, pero también la legionela, que es una bacteria que le encantan los sistemas de refrigeración que no reciben un mantenimiento adecuado. Entonces hay muchas condiciones que pueden conllevar tanto al asma ocupacional, a la rinitis ocupacional, donde vamos a tener un paciente que realmente los síntomas más bien son de vía aérea alta, suelen tener pues congestión nasal, incluso conjuntivitis alérgica también. Tenemos por otro lado enfermedades un poquito más complejas y más importantes, como cuáles, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
una de las primeras causas de muerte a nivel mundial desde el punto de vista pulmonar, y hasta un 5% de los pacientes a nivel mundial que la desarrollan tienen un componente en el área del trabajo. Algún componente o sustrato que se encuentra localizado en su profesión o en su oficio. Igualmente los pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar la definimos como un proceso de cicatrización en los pulmones. ¿Y qué es un proceso de cicatrización? No es otra cosa más que la sustitución de un tejido que es funcional en nuestro cuerpo por un tejido que es disfuncional, en este caso tejido conectivo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos hacemos una herida porque nos caemos, porque nos laceramos, de alguna forma esta herida va a sanar y sana a través de un proceso de cicatrización, donde realmente lo que ocurrió fue una sustitución de un tejido que es viable, que es funcional, por tejido conectivo cuya única función es soporte. En este caso, cuando el pulmón se cicatriza, ocurre lo que denominamos fibrosis pulmonar. Vamos a tener un pulmón pétreo, endurecido, que por lo tanto no va a garantizar la adecuada ventilación de los tejidos. Y es una de las enfermedades catastróficas más importantes en neumología, la fibrosis pulmonar. Y por supuesto que también una de las más frecuentes, que también se asocia al oficio que realizan algunos seres humanos. Entonces, doctora, ya usted mencionaba asma y rinitis ocupacional, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis pulmonar. ¿Qué tan frecuente es que ocurran estas enfermedades por el tipo de trabajo que realiza el ser humano? Sí, claro, y sin dejar de lado también el cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón siempre lo asociamos al tabaquismo, pero tiene también pues una base que puede estar determinada por los contaminantes específicos que se encuentran en el área de trabajo de estos pacientes. Ahora bien, la incidencia en nuestro país no ha podido ser estimada, pero se sabe que cada año a nivel mundial fallecen más de 2 millones de personas debido al riesgo laboral, y que aproximadamente 450,000 de estas muertes son debidas a las inhalaciones de partículas orgánicas e inorgánicas, de humo y de gases tóxicos. O sea que realmente es una incidencia bastante alta. Adelante, doctor Lafontaine. Doctora, ¿esto es lo mismo que las neumoconiosis? Oh, sí, las neumoconiosis son un tipo de enfermedad respiratoria ocupacional. Las dividimos en neumoconiosis por polvos orgánicos y por polvos inorgánicos. Y se definen como una enfermedad pulmonar intersticial, es decir, que lo que vamos a tener es fibrosis en el pulmón, que ya definimos anteriormente, y que esta fibrosis va a ser determinada por el tipo de partícula que esta persona esté inhalando. Como cuáles partículas o cuáles oficios pueden conllevar el desarrollo de una neumoconiosis. Bueno, hay múltiples. Tenemos, por ejemplo, los carpinteros. Los ebanistas. Siempre hacemos la salvedad. Los pacientes que son ebanistas son, lamentablemente, de las profesiones que más exposición tienen. Como bien sabemos, la madera, en su estado natural, tal vez no es tan perjudicial, pero la madera se lleva a cabo un proceso de mantenimiento. Es una madera que está tratada, a la cual se le agrega barniz, colorantes, fungicidas, pesticidas. Se levantan partículas, por ejemplo, claro, en el proceso de tallado, en la pulición. Claro, entonces estamos hablando de una madera que tiene, además de que por sí sola puede hacer daño, tiene otros compuestos que al ser pulidos, pues lamentablemente estas partículas, cuando tienen el tamaño necesario, menos de 10 micras llegan a nuestras vías aéreas altas, menos de 5 micras pueden llegar a las vías aéreas bajas, y si tienen 2.5 micras o menos, es un paso directo al pulmón. Entonces, por lo tanto, van a llegar al pulmón, lo cicatrizan, lo lesionan, lo dañan. Y por eso siempre hacemos el hincapié, el énfasis en los pacientes que se dedican a la ebanistería, a la carpintería, a la pintura en aerosol, sobre todo con pistola, con spray. Son realmente oficios que pueden conllevar a daño pulmonar importante, cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar. Y son pacientes que deben tener medidas de protección más importantes, como cuáles: respiradores faciales. No se trata de una simple mascarilla quirúrgica. No se trata de una simple mascarilla, o bien algunos pacientes solamente se colocan a veces un t-shirt para proteger las vías aéreas. Son respiradores faciales lo que deben utilizar estos pacientes, de manera que se pueda proteger la integridad del aparato respiratorio. Y también no solamente del pulmón, también de los ojos, porque son pacientes que los ojos no están exentos del daño, de ser impactados por cuerpos extraños, por partículas.
y los oídos también necesitan de tapones auditivos, porque son pacientes que realmente pueden perder visión, pueden perder agudeza auditiva, así como también se afectan los pulmones secundariamente. Doctora, entonces estamos hablando hoy de enfermedades, sobre todo enfermedades pulmonares, asociadas a la función o al puesto de trabajo. ¿Existe alguna estimación? Y por eso es importante, y por eso la mayoría de las empresas hacen lo que se llama el examen médico preempleo, porque intentan, cuando la persona va a ingresar al trabajo, ver la condición de salud, porque el tema de las enfermedades ocupacionales tiene un componente económico que después requiere una serie de elementos que a lo mejor lo tratamos en otro programa. Pero ahora quisiera preguntar, el tema del tiempo de exposición que es necesario para que se pueda decir, esa es una enfermedad de origen ocupacional. Bueno, el daño pulmonar depende de muchos factores, dentro de ellos, cuál es el tipo de partícula a la cual se está exponiendo esta persona. Porque bien sabemos que no es lo mismo exponerse a una partícula que sea orgánica, como lo es la harina del trigo. Todo lo que es orgánico es que es biodegradable, se degrada con el paso del tiempo. Dejamos un pedazo de pan ahí y tal vez de aquí a un año ahí no va a quedar absolutamente nada. Ahora, partículas que no son biodegradables, son partículas que no son perecederas, van a subsistir por los siglos de los siglos. Por ejemplo, el vidrio. Los pacientes que se dedican a pulir el vidrio, lamentablemente, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial mucho más rápidamente que, por ejemplo, un panadero que está tratando el polvo de la harina. Por supuesto que sí. Entonces, todas aquellas exposiciones que implican partículas inorgánicas en un menor tiempo pueden desarrollar cambios muy importantes, tanto en la función pulmonar como en la estructura del pulmón, en la integridad del pulmón. Ahora bien, no hay un tiempo específico para decir que un paciente sobre otro vaya a desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial. En muchos pacientes, o enfermedad ocupacional, en muchos pacientes con una sola exposición es suficiente para desarrollar asma ocupacional, es suficiente para desarrollar rinitis también ocupacional, como en otros pacientes, pues tardará más tiempo en desarrollarse esta enfermedad. Es muy dependiente y muy variable. Sí, hoy conversamos con la doctora Madelaine Ceballos, quien es neumóloga, y estamos hablando de las enfermedades respiratorias ligadas a el trabajo, a la ocupación. Doctora, el tema de los agricultores, aquellos que no solamente pues siembran la tierra, sino que también utilizan pues pesticidas, utilizan sustancias que son pues eventualmente pueden ser dañinas a la salud humana. ¿Cómo se ven impactado este oficio? Sí, claro. Los pesticidas, herbicidas, fungicidas son de las primeras causas de enfermedad pulmonar intersticial, de fibrosis pulmonar y también una causa importante de cáncer de pulmón. ¿Así? Sí, claro. Por supuesto que sí, hacen bastante daño. Entonces, por lo tanto, todo paciente que se dedica a labrar la tierra, a la obtención de materia prima, ya sabe que tiene cierto riesgo de enfermedad pulmonar. Igualmente, todos aquellos pacientes que se dedican a la zona franca, el área textil, las modistas, los sastres que están tratando las fibras vegetales del lino, del algodón, igualmente la lana, el cáñamo, desarrollan enfermedades específicas que reciben el nombre de vicinosis en el caso de los pacientes que tratan el algodón. Tenemos también la linosis, que son aquellos pacientes que, pues tratan el lino, tanto que obtienen la materia prima desde el campo, como aquellos también que cosen este tipo de tela. Y la canabiosis, que se desarrolla a raíz de la exposición al cáñamo, que es también otro tipo de tela. Entonces, la agricultura, la zona franca, el área textil, la industria alimentaria también es otra fuente de exposición. Por otro lado también, pues, la producción o la exposición, nosotros también, el sistema de salud, los empleados del sistema de salud, tenemos riesgo de radiaciones ionizantes en los hospitales. Y ese es otro riesgo laboral que también debe contemplarse. Las saloneras también que se exponen al humo del blower cuando están secando, que desprende también sustancias químicas del pelo. El acrílico cuando van a pulir las uñas. Y es una de las enfermedades ocupacionales más subestimadas. Las saloneras también tienen riesgo de asma ocupacional. Roberto Lafontaine. Doctora, pero yo me he puesto a pensar y a usted solamente le ha hecho falta mencionar los sentimientos. Pues cuando una persona está enamorada y no es correspondida, uno no respira bien. Entonces es una enfermedad pulmonar.
Pero en realidad lo que le quiero preguntar, usted ha mencionado 3 conceptos que como el tema es tan importante, es importante definirlo para el público, que es fibrosis pulmonar, inflamación pulmonar e enfermedad intersticial pulmonar. Son 3 vías diferentes de afectar el pulmón. De manera sencilla, ¿usted la pudiera diferenciar? Sí, claro. La fibrosis pulmonar es el prototipo de enfermedad intersticial. El intersticio es todo aquello que en el pulmón se dedica a dar sostén, ¿verdad?, al órgano. Son fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, matriz extracelular, cuya única función es darle la arquitectura al pulmón y otorgar sostén. Eso es lo que hace el intersticio. Ahora, cuando tenemos inflamación en el pulmón... El pulmón, doctora, es como tomar un ramo de uva en la parte final, ¿verdad? Entonces... los ramitos son no, el intersticio, exacto, ¿verdad? Que le dan sostén. Bueno, las primeras ramas son las vías aéreas. Exacto, los bronquios, la tráquea y todo eso. Pero entonces el pulmón finalmente tiene la forma que nosotros vemos, pero es por ese tejido intersticial, ¿no? Exactamente, que le da estructura, le da sostén. Esa es la única función que tiene el intersticio del pulmón, sostén y estructura. Ahora bien, el parénquima pulmonar, que es donde están contenidas las células alveolares, que son las que llevan a cabo el intercambio gaseoso, en algunos casos se pueden lesionar, se inflaman. ¿Por qué razón? Bueno, pues el cigarrillo, pues la exposición también laboral, otras razones específicas. Cuando estos alvéolos o estas células se dañan, se inflaman, entonces, ¿qué sucede? El intersticio crece. Hay un proceso de cicatrización que se va a encargar de reparar ese daño que se produjo ahí. Entonces, el intersticio, como no tiene ninguna función, lo que hace es cicatrizar, vamos a tener un pulmón que está endurecido, un pulmón cicatrizado, que por ende funciona menos. Y a eso denominamos fibrosis pulmonar. Entonces, cuando nosotros tomamos aire, un pulmón que está fibrótico, entonces ventila menos, exactamente, no se expande adecuadamente y oxigena menos la sangre. Exacto. Eso pasa en la fibrosis pulmonar. Ahora, en la inflamación... ¿Y eso se revierte, doctora, cuando se padece de enfermedad de este tipo? No, la fibrosis pulmonar, eso es irreversible. Es irreversible. Ya eso es un tejido que se perdió y se cicatrizó. ¿Podría repetir, doctora, las principales enfermedades que llevan, las principales ocupaciones que llevan a la fibrosis pulmonar? Bueno, claro. Ebanistería. Los ebanistas están en riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, porque también recordemos que mencionamos que la madera tiene pesticidas, ¿verdad? Sí. Para poder mantenerla, para conservarla, para tratarla. Entonces, cáncer de pulmón también. Tenemos la carpintería, los pacientes que se dedican a la pintura en aerosol, en spray. Siempre le digo a estos pacientes... Y los que trabajan con brocha, los que trabajan con los pintores de brocha... Tiene más riesgo de asma ocupacional por el olor fuerte de la pintura. Porque el problema en realidad es la partícula. Que estas partículas, cuando quedan suspendidas en el aire, llegan al pulmón. Ok, entonces lo que son pintores, digamos, de vehículos, de la industria automotriz. Y de madera. Madera. Exactamente, esos son los que tienen mayor riesgo. Okay. Pintura en spray o en aerosol. De la misma forma, los agricultores, como mencionamos también anteriormente, tienen bastante riesgo ocupacional. Los pacientes que se dedican en el área de la salud también a la parte de radiación, también reciben radiaciones ionizantes diariamente. Mencionamos también en la parte de la belleza. Ahí entonces entran los médicos, doctora. Claro, nosotros estamos expuestos en los hospitales. Hay una gran cantidad de médicos, ortopedas, neurocirujanos, los anestesiólogos, los técnicos en imágenes, que estamos expuestos porque trabajamos con radiaciones. O sea, hacemos procedimientos quirúrgicos utilizando, por ejemplo, el caso mío, que yo soy endovascular, pues utilizo mucho las radiaciones ionizantes. Entonces, también los médicos tenemos estamos... riesgo. Exacto. Por eso entonces la protección radiológica tan necesaria. Y que las autoridades entonces de esos centros se percaten de que su personal está utilizando correctamente esa protección radiológica. Ahí está la clave del problema. Tenemos también los pacientes que se dedican al área de la construcción, ¿ok? Minería, las industrias constructoras,
Sí. porque desarrollan neumoconiosis de los trabajadores del carbón, del polvo, antracosis, la silicosis. ¿Qué es la también. antracosis, doctora? Eso es el daño pulmonar que se produce a consecuencia de la inhalación de partículas de carbón y de Ok. polvo. Bien, vamos a ver lo que dice la gente. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica, adelante. Buenos días, adelante, Cátedra Médica. Sí, saludos. Hola. Una pregunta para la doctora Ceballos, acerca de las personas que nos asisten en el hogar, con las tareas del hogar, algunas cocinando, exponiéndose a los gases de la estufa de gas, Ok, y también usando detergente, cloro para... excelente pregunta. Buenos días, diga usted, Excelente. Cátedra Médica, Buen día. adelante. Escúcheme si incidento el tema. No, Doctora, no hay problema, diga. ¿puede una rinitis alérgica afectar los bronquios y producir tos seca? La Ok, escucho. escuchamos en breve a la doctora. Buenos días, adelante. Sí, buenas, Dios le bendiga. Gracias, igual. Yo le quería preguntar a la doctora, yo trabajo con tela, o sea, yo soy decoradora. Con telas, has dicho, tela. Sí, Ajá, telas. tela, coso. Ujú. Yo tengo más de un año con gripe. Ya se me quita, ya me da, ya me quita, muchos jarabes, muchas cosas. Pero entonces no sé, porque vivo en algo pequeño que no tiene mucha ventilación. Entonces no sé si es la tela o el poco aire que recibo en la casa. Dios le bendiga. Muchas gracias. Hoy conversamos con la doctora Madeleine Ceballos, quien es médica internista y también es neumóloga, y estamos hablando de las enfermedades respiratorias ligadas a nuestro trabajo ocupacionales. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Adelante, Lizania. Bueno, el primer oyente, doctora, habla del tema de la exposición en el humo de las cocinas de las chicas que ayudan en casa y también la exposición al olor de los detergentes. Ok. Su opinión al respecto. Bueno, la mejor exposición es la que no se tiene. Ya si sea pequeña, sea poca, sea mucha, moderada cantidad, la mejor exposición de nosotros como seres humanos es la que no tenemos. Entonces, realmente el olor de los detergentes en la casa, el olor del ace, del cloro, del mistolín, son una de las fuentes exacerbantes de asma, de rinitis O sea, también. eso no lo provoca necesariamente, pero sí sí produce o provoca asma. En algunos pacientes sí, lo Sí. puede desencadenarse. Ok. Es un olor muy penetrante, por supuesto que sí. Puede irritar, puede inflamar las vías aéreas. Rinitis también. Entonces, por lo tanto, limitar esa exposición en la medida de lo posible. La exposición a gases de cualquier tipo. Siempre hablamos de la quema de leña, de la quema del carbón, pero también en la cocina, cuando hay una gran cantidad de humo, esto también puede irritar las vías aéreas. Entonces, por lo tanto, limitar esa parte también. Bien, la otra persona decía que es costurera, que tiene un año con gripe y vive en un lugar con poca ventilación. Recomendaciones para ella. Tiene duda de si es por el tema del trabajo que realiza o si por el lugar en donde vive, por la poca Es la que ventilación. la que trabaja Sí, en que- la industria textil. Bueno, Sí, mencionamos al inicio de esta conversación que realmente los modistas, las modistas, los sastres tienen riesgo ocupacional, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, limitar la exposición en el trabajo o cambiar de trabajo puede ser una opción para ella, porque realmente puede estar asociado. La tos a veces es la primera manifestación clínica de un daño respiratorio. Vamos a ver qué dice la gente. Seguimos con el pueblo. 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. Buenas. Bueno, mire, le voy a decir una cosa. A los agricultores, a los ebanistas y a los que bregan con Vitolín, ACE y esas cosas, no se protegen si se ponen la mascarilla. Excelente pregunta. Vamos a ver. Buenas. Diga usted, Cátedra Médica. Por segunda vez hago la pregunta. ¿Puede la rinitis alérgica afectar los bronquios y producir tos seca? Por Excelente. segunda vez. Gracias por reiterarnos la pregunta. Adelante, doctora. Bueno, habitualmente la rinitis alérgica se queda en vía aérea alta. Tenemos un cuadro de congestión ¿Cuál es la vía nasal. aérea alta? Usted ha estado hablando de vía aérea, pero para el pueblo, ¿qué es eso de la vía aérea? Bueno, nuestras vías aéreas se van a dividir en altas y bajas y el punto de corte es la laringe, ¿ok? Todo lo que queda por debajo de las cuerdas vocales es ya vía aérea baja.
De las cuerdas vocales para arriba tenemos vía aérea alta. O sea, la vía aérea entonces es por donde circula el oxígeno que entra y el CO2 que sale. Sí, claro. Esa es la vía aérea, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Eso es vía aérea. Ahora, el paciente con rinitis, sí, claro que sí, que puede también presentar tos. Eventualmente, tal vez tiene algún componente de paciente asmático, por lo cual se beneficia de más estudios complementarios para valorar su situación. Pero sí es posible. Bueno, señores, conversamos con la doctora Ceballos, la doctora Madeleine Ceballos. Tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos con las enfermedades respiratorias ocupacionales.